No le invocaste ni por le invocaste de cerca, pero no le pegaste. ¿Y cuál era? Citibel. Ah, Citibel, esperá. Me faltó Citibel. La zona Paqueta de La Plata, ¿cómo no sabes? Ahí viven todos Claro. los chetos de La El Plata. San Isidro de la Plata es. San Claro, Isidro. Debí Acá, imaginar que vos acá eras. vivimos, claro, acá vivimos los pitucos. Los pituquitos de La Plata vivimos claro, los acá. pitucos son ahí. Mucho abogado ahí viviendo ahí. Y, Y por eso estamos y jodidos. algún economista Pobrecito. cheto que anda por ahí también. Bueno, por ahora economista, Nico, vos sabés que yo estoy estudiando filosofía y algún día voy a hablar de cosas importantes en vez de hablar de economía. ¿Qué ¿Y te parece? cuándo hablamos de filosofía? Cuando quieras, Nico. Cuando quieras y la gente le interese. Porque el problema, el otro día estuve en una reunión con algunos amigos que se hacen autodenominar los viudos de los jueves, que el Sí. promedio de edad es de 84 años aproximadamente, y gente muy, muy piola para charlar. Y le digo, yo lo que no estoy logrando es correr un poco el foco del dólar blue, de qué pasó con la inflación, de qué pasa con el desembolso o no del FMI, a decir, che, ¿para qué carajo vivimos? Y a partir de ahí ordenar el concepto de éxito, el concepto de sociedad, el concepto de comunidad, que en vez de que la derecha nos gane con el mensaje de sálvese quien pueda, tiremos más o menos para un lado homogéneo todos, para que nos salvemos todos juntos de la catombe a la cual nos lleva el sálvese quien puede individual de la derecha, ¿no? Pero no estaría cuajando esa discusión. La gente prefiere discutir de cosas cotidianas, que no Yo, digo que no sean importantes, pero lo otro es ordenador, ¿entendés? Si el vos sabés- ordenador es cuanto más consumo, más feliz sos, y no estoy hablando de los pobres, del que está al límite de la indigencia y demás, sino que estoy hablando de la clase media, media alta, y ni hablar de los ricos. Si el ordenador es cuanto más consumís, más feliz sos, cuanto más produzcas, mejor país, y estamos jodidos, me parece que estamos jodidos. Si no, pregúntenle a los países que tienen las tasas de suicidio más altas del mundo, que son Suecia, Noruega, Japón, Suiza. Y decís, che, pero esos tienen muchas cosas para consumir, no tienen grandes problemas, el dólar blue no se les dispara, ¿viste? No tienen inflación, casi no tienen pobreza. Y sin embargo, tienen la más alta tasa de suicidio. Y no creo que sea solo para aburrirse, digamos, ¿no? no, vos sabés que yo creo que en general la gente consume la inmediatez, pero porque le venden la inmediatez todo el tiempo. Creo que si generamos espacios para discutir otro tipo de cosas va a haber plafón como para poder enganchar a la gente. Así que yo, Sí, y además no es una cosa de Occidente esto, ¿eh? O sea, el consumismo no es solo Occidente. Yo tuve la suerte de poder viajar en el marco de cuando trabajaba para unas ONG a la India. Y en la India la gente mayor de 60 para arriba estaba muy enojada diciendo que los occidentales habíamos contagiado a su juventud, viajando a la India, a su juventud que ahora estaba mucho más consumista y mucho más preocupada por ganar guita y consumir que por las tradiciones, la meditación, el yoga o lo que sea que ellos consideraban más prioritario por otras cuestiones, ¿no? Y yo digo, no, mirá, los que venimos para acá, venimos porque queremos contagiarnos un poco de las que a ustedes les interesaban, y ellos miran internet, miran Hollywood, miran la tele, están en las redes y se contagian de lo que vende Occidente, de lo que vende Hollywood, de lo que vende Estados Unidos. Ese es el problema. Digo, no es un problema solo de acá. Los chinos de la clase media también aparentemente están con una fiebre de consumismo importante, tienen otra perspectiva, pero siguen teniendo consumismo. Y el problema es que también el planeta no aguanta, digamos, que es un problema de acá a unos años, pero que no es un problema menor, ¿no? no, sin duda, recién hablábamos con Mari Carmen Martínez Garrido de España, desde Barcelona, y nos contaba del gran problema climático que hay en Europa a través del cambio climático que tiene que ver con todo lo mal que le hacemos al planeta, ¿no? Bueno, de hecho, en China, por la sobreexplotación, han tenido gravísimos problemas en los acuíferos, cosa que ahora vemos a nuestro vecino Uruguay, por ejemplo, con una mezcla de imprevisión en las obras y demás, pero también con un problema de sobreexplotación y demás, y ahora estaban viendo de poner algunas industrias que son intensivas en agua, digamos, en extracción de agua y demás. Entonces, digo, hay que empezar a mirar esas cosas porque si un día dejas de preocuparte por el dólar blue, o por la inflación y por otras cosas, y empezás a ver eso, ya es tarde. E insisto, porque viste, si no te corren la gilada, no estoy diciendo que los indigentes y los que están al borde de la pobreza no tendrían que preocuparse por consumir un poco más las cosas indispensables. Estoy hablando del que ya cubrió sus necesidades básicas y está viendo, como diría González Fraga, el expresidente del Banco Nación, si cambia el celular, si se va de vacaciones, si cambia el auto,
y demás, que es una parte muy importante de la sociedad que es capaz de votarlo a Macri porque le promete eso, o a Pato Bullrich, o a Larreta, o al trastornado de Milei, y sin embargo, esos son los que se lo sacaron. Digo, muchos de los que están puteando ahora por el aumento de las tarifas, por ahí extrañan los aumentos de 2.500%, 3.000, ¿no? Claro. Si lo extrañan, votenlo tranquilo, a Larreta, a Bullrich. Ahora, si les preocupa que eso no vuelva a ocurrir, y yo diría que voten a Unión por la Patria, porque los aumentos dolorosos de tarifa acá son 25%, 30%, no 2.500%, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. Por eso te digo, hablar a veces de las cosas que son más de fondo, más de base, salir un poco a la coyuntura, viene bien y creo que a mucha gente le sirve para interpretar después la coyuntura de otra manera. De hecho, Nico, yo te he dicho que en los manuales de economía, en general, el Homo economicus del manual típico de economía es alguien cuya felicidad se mide por su consumo, independientemente de que esté al borde de la indigencia o de que sea millonario. O sea, tu felicidad es igual a cuánto consumís. Utilidad. Y se supone que hay un punto en el cual ya no querés más de un bien. Es el típico ejemplo de economía, es el plato de sopa. Si te sirven un plato de sopa, la primera cucharada es una delicia, la segunda, la tercera, después de las 500 cucharadas de sopa, por ahí ya hay desutilidad. Pero eso pasa para un bien. Eso en el manual de economía no pasa para la acumulación de bienes. En especial cuando les recomiendo el documental de la BBC que se llama El siglo del yo, y el sobrino de Freud, en los años 40 aproximadamente, las multinacionales yanquis lo contratan para ver cómo hacer para vender más porque la gente ya había cubierto sus necesidades y no había forma. Entonces inventaron y desarrollaron el consumismo, que no es comprar cosas para cubrir tus necesidades, sino comprar cosas porque te crean la necesidad de pertenecer a algún grupo social, de imagen, de tener más levante, de tener más poder, bla, bla, bla. Eso es el consumismo que se instaló en esa época y que cada día está más fuerte, digamos, sobre todo como parámetro de éxito ante los demás, comparativo y demás, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Querés que nos metamos en la economía o no? Vamos a la triste realidad cotidiana y patética del dólar patético blue, por ejemplo. A todos los que están preocupados por el dólar blue les digo, la inflación del último año fue 115%. ¿Eso qué quiere decir? Que el dólar blue, si hace un año cuando estaba tranquilo, 250, ahora tiene que estar 550. ¿Y cuánto está? 550. Así que, si vemos cuando la voltearon a Batakis, mi compañera de la facultad, cuánto se llevaron el dólar ilegal, 350 mangos. ¿Cuánto es ese dólar traído a hoy solo por la inflación? 750 pesos. Bueno, cuando esté en 700 empecemos a preocuparnos de que lo quieren voltear a masa. Mientras tanto, lo que está haciendo el dólar blue es acompañar un poco al dólar oficial, que el dólar oficial se va devaluando un poco menos que la inflación. No me acuerdo exactamente cuánto es ahora, pero debe andar por el 70% seguramente, o 80% en el último año, y el dólar blue lo acompaña. Ahora, cuando estuvo 2 meses parado el dólar blue, entre 490 y 500 mangos, nadie decía, la inflación entonces tiene que parar, porque el dólar blue no está subiendo. Ahora que el dólar blue sube también la inflación. Pero digo, sube fuerte, además porque es una buena excusa para subir los precios. Pero esos mismos, cuando el dólar blue estaba estacionado, no habían mantenido los precios estacionados. Lo estaban subiendo al 7, al 8, al 6%. Entonces, siempre es una buena excusa el dólar blue y ese es el problema que nos trae, digamos, el dolor de cabeza de la gente cuando le sacuden con el arma de influencia psicológica masiva que es el dólar ilegal, que sale en todos los canales de televisión, en todas las radios y demás. A mí por ahora que esté 550 mangos no me preocupa, no es señal de que tienen artillería pesada quienes quieren voltearlo a Massa, a Unión por la Patria, al Frente de Todos, al kirchnerismo y al peronismo, pero tampoco descartaría que vengan con todo. Esta semana, y ahí enganchamos el otro tema que está en el tapete, esta semana es una semana absolutamente clave con el FMI. No por el acuerdo o no acuerdo, sino porque los pibes estos del FMI están de vacaciones. La primera quincena, digamos, de agosto, para ellos es como nuestra primera quincena de enero y es sagrada. No mueven un papel, nada, se van todos, no queda ni el portero. Entonces, este fin de semana hubo un principio de borrador de acuerdo, que es el que están difundiendo tanto el FMI como el gobierno, que no es un acuerdo, sino que lo que te dice es, mira, vos no pudiste cumplir con las metas que tenías para los trimestres y las revisiones de los últimos trimestres y revisiones del año pasado y de este sobre todo.
eh, me decís lo de la sequía y lo voy a tener en cuenta, por eso en realidad no cumpliste con el déficit fiscal que deberías tener, porque recaudaste menos de retenciones, porque se exportó mucho menos, se exportó aproximadamente 20.000 millones de dólares menos, y por ende recaudaste redondeando 6.000 millones de dólares menos, te lo voy a perdonar, pero tenés que hacer un esfuerzo, y ahí es donde te meten el dedito en la llaga, por decirlo bien, y te dicen tenés que ajustar en otros lugares, salarios públicos, jubilaciones, beneficios sociales, etcétera, cosa que dudo que hagan de acá a octubre, noviembre, diciembre, que es un año eleccionario, no creo que lo hagan. Y además tenés que sacar una batería de medidas para cuidar los pocos dólares que tenés, que son estas medidas que estuvieron trascendiendo en los últimos días respecto de encarecer algunas importaciones no indispensables, no influyentes en el sistema productivo, etcétera, etcétera. Y, y te voy a dar un adelanto de las cosas que te tendría que dar para que me pagues a mí, o sea, para que le pagues al propio fondo. ¿Cuál es el problema? El lunes hay un vencimiento de 2.700 palos. Y toda esta charla es muy linda, pero implica que todo lo que pase va a pasar dentro de 15 días cuando vuelvan de las vacaciones. Y traten eso, lo firmen, y ahí en principio se dice que nos darían 7.000 millones de dólares de desembolso, que es para pagarles a ellos, insisto. Pero como es para pagarle una parte ahora y una parte después, te quedaría algo en el Banco Central. El tema es, ¿y el lunes qué hacemos? Tenemos varias opciones. Uno, manotear yuanes y convertirlos en dólares. Insisto, cuando dicen le pagan en yuanes al FMI, es mentira. Que no quiere decir que no usen los yuanes para pagarle. Usan los yuanes, los convierten en una cueva internacional, ponele, o en un lugar oficial, y los convierten en dólares y van, le pagan en dólares al FMI. Ahora, si el lunes van y le pagan 2.700 palos que vencen con yuanes, que es una parte que todavía nos queda resto, digamos, para usar el swap, o Que sea, el sería descubierto posible, digamos. es absolutamente posible y está dentro de los valores que nos quedan disponibles del swap de China, que no es un crédito, es como un descubierto, pero si ellos te autorizan lo puedes usar como un crédito, con una tasa bastante parecida a la del FMI. Si por segunda vez usamos eso para pagarle al FMI, va quedando más claro, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que China se está metiendo pesado a ser lo que se llama el prestamista de última instancia. Cuando alguien tiene problemas, se supone que hasta ahora, el que te venía, entre comillas, a ayudar era el FMI, que era el prestamista de última instancia internacional. Como a nivel local en los países, los bancos centrales se supone que si hay quilombo en el sistema financiero, el que va y pone plata para salvar a los bancos es el Banco Central. Por eso se llama también prestamista de última instancia, el que aparece en la emergencia, en una corrida bancaria, etc. Bueno, si le pagamos, empieza a aparecer China como un proveedor de fondos en la emergencia de la emergencia, porque es, en la emergencia llamaste al FMI y cuando el FMI, como siempre, te aprieta, en vez de hacer lo que te pide el FMI, que es ajuste fiscal, bajar esto, bajar lo otro, le pedís a los chinos. Y eso tiene unas implicancias internacionales monstruosas, no solamente respecto a la patada al tablero de la Argentina y China, sino, che, y los demás que deben plata y que están tratando de ver qué hacen, ¿qué van a hacer? Por Por ejemplo, eso, Egipto. por eso se habla de un crédito puente. No, esa es la otra opción. Tenés, primera opción, manotear los yuanes, que yo creo que es la más probable. Segunda opción, entrar no en default, sino en atraso, porque el default normalmente es declarado por un juez cuando vos le debes a un acreedor privado, que son los que tienen los bonos, y no le pagás y pasa determinado tiempo y se cumplen determinadas condiciones judiciales, y normalmente en los juzgados de Nueva York, un juez dice, embárguenlo, remátenle o algo a la Argentina, intímenlo a pagar, bla, bla, bla. Ahí se declara el default, ¿correcto? Hasta ese momento no había default. Había también atraso con los privados. Con el FMI nunca entras en default. Siempre te atrasás. Lo hizo Alfonsín y lo hicieron muchos otros, lo hizo Néstor. Te atrasás en pagar, pero no van al juez para decirle, che, apriételo, porque ellos tienen cómo apretar. ¿Entendés? Y cómo sancionarte y demás. Entonces, nunca van en un juzgado, no ocurrió nunca. O sea que entras en atraso. ¿Cuánto atraso? Y si las cosas van bien, 2 semanas, porque se ponen que en 2 semanas nos dan la guita. Ahora, que 2 semanas antes de que te den la guita, porque es un gesto de buena voluntad, vos dijiste, bueno, entonces mientras no te pago, hay que ver qué pasa dentro de 2 semanas. Cuando viene el director y dice, che, pero este se atrasó y es nuestro principal deudor. No nos olvidemos que somos el principal deudor del FMI. Sí, O sea sí. que hay unos cuantos burócratas que tiemblan por sus trabajos muy bien remunerados y que por cierto están de vacaciones y quieren estar tranquilos. Entonces está la tercera opción, que es la que acabas de mencionar vos, que es el crédito puente. El crédito puente es,
yo no le voy a perdonar a la Argentina y a dejarle que se atrase 2 semanas y a anticiparle guita y volverme las vacaciones, etcétera. Entonces, hago de cuenta que le presto desde otro organismo, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el BIRF, el que sea. Te tiran ahí 2.700 palos, que no es fácil hacerlo rápido, pero es posible, y de esa manera salvan las papas desde el punto de vista de imagen, no dejan que entren los chinos, y vos le pagás con guita que te giran de otro lado, que en realidad nunca llega acá, pasa por allá por lo contable, y dentro de 2 semanas le devolvés a ese organismo y te queda un saldo, la mitad más o menos de lo que te van a dar. Esa es la tercera opción. Esas son las 3 opciones. Una es una patada geopolítica fuertísima de los chinos, la otra es una jugada muy fuerte que sería el atraso, que sería una patada geopolítica argentina, digamos, diría que hay un 20% como máximo de probabilidades de eso, y la otra es el crédito puente, que diría otro 20%. Y la de manotear los yuanes yo diría que hay un 60% de probabilidades. Pero sería una movida importante, digamos, a nivel internacional. Veremos qué pasa, Nico. Ahora, justamente estas 2 semanas que vienen, que son las que se toman de vacaciones esta gente del Fondo Monetario, son las que coinciden con las PASO. Exactamente, no es casual. O sea, ellos lo tenían muy en cuenta todo este último mes que estuvieron negociando contra el reloj, tanto Massa en la negociación contra el reloj como los del FMI y los que están atrás del FMI, que es el poder profundo de Estados Unidos, financiero, económico y demás, con sus internas, tienen clarísimo que hay paso y que Massa es el candidato y que es el que va a ir a negociar, que en realidad no va porque tiene miedo de que le digan que no, entonces manda a otros o no manda a nadie y mientras va charlando con los chinos para ver si puede usar los yuanes. Entonces, no es que se olvidaron, los yanquis ya tenían organizadas las vacaciones y dicen, no me jodas, estoy de vacaciones. Es parte de la apretada de Estados Unidos para con Massa, para con la Unión por la Patria, para con el peronismo, el kirchnerismo y demás. Y veremos si Massa tiene suficientes recursos, digamos, políticos y suficientes atributos para ir y hacer la movida con los chinos o atrasarse. Son dos jugadas fuertes. La otra es decir, le pago con reserva del Banco Central. Lamentablemente no es opción. No tenemos 2.700 palos sin que realmente quede muy dañada la credibilidad del Banco Central para cumplir con los pagos de las importaciones, con pagos de diversas cosas internacionales. El Banco Central ya, más que rascar la olla, está rascando la hornalla que estaba abajo de la olla, ¿viste? Juan, ¿qué posibilidades habría de venderle la deuda a los chinos? No, es que la deuda con el FMI no hay un bono. No tenés un bono no que se vos puede le puedas, pasar. No se la podés pasar. Y eso sí que sería una patada atómica que, por ejemplo, Maravilloso los chinos te firmen como garante y digan, bueno, ahora esta deuda que Es tienen mía. ustedes se la pago yo y él la va a arreglar conmigo. Eso no la veo. Lo que sí pueden hacer los chinos es decirle a la Argentina, te doy un préstamo que tenga las condiciones de que te voy desembolsando lo que le debes según el cronograma que acordó Guzmán, que todavía está vigente, y vaya a ir dándote esa plata para que vos le pagues al FMI. Eso sería genial. Y entonces, sí, sería genial, excepto que tendríamos que ver qué condiciones nos pone China. Cambio, ¿no? Que yo no estoy diciendo que sean peores que las del FMI. Lo que pasa que hay que mirarlas. Y segundo, hay que ver qué haría Estados Unidos, digamos. Claro, el contexto internacional también, porque... No, pero sería una manera de joder a los yanquis, sería maravilloso. No, sí, divino, pero... Sería maravilloso en tanto y en cuanto estés preparado para bancarte la que venga. Claro. Ahora, por ahí vos me decís, mira, los yanquis son pura espuma, ya no tienen poder mediático, no tienen poder financiero, no tienen poder judicial, y yo miraría a Perú, le pegaría una miradita a Perú, que siguen avanzando sin ningún problema desde el poder judicial, ya ahora embargándolo a Castillo, el expresidente, como una especie de traidor a la patria y embargándole sus bienes personales, todos sus bienes personales, no sé si te suena, pero se están cargando un presidente cada 2 por 3. Y Perú no tiene el nivel estratégico de importancia que tiene la Argentina, que es uno de los 3 países más importantes de Latinoamérica, un país que maneja energía nuclear, que fabrica satélites, que tiene vaca muerta y el litio, son cosas pesadas. Bueno, le dieron un golpe a Evo por el tema del litio y lo confesó el pibe de los autos eléctricos, de Tesla, que siempre se me olvida el nombre, y que también ahora es el de X, que en realidad es ex Twitter. Entonces el poder de fuego que tienen es muy fuerte, pero si la población está preparada para bancarse la que venga pateando el tablero, entonces
yo estoy haciendo campaña para que voten por Unión por la Patria. Bueno, por ahí nos sorprenden y 10 millones de personas lo votan a Grabois y están dispuestos a ir al choque. Yo creo que no va a ocurrir No, porque no hay 10 no. millones de personas dispuestas a ir al choque con Estados Unidos y bancarse la que venga. Pero por ahí me equivoco. Yo, la verdad, nunca termino de entender cómo decide el voto a la gente, sobre todo cuando veo que el 51% lo votó a Macri. Eso, la verdad, me sorprende tanto como para decir, no, yo no entiendo mucho a la gente, porque es un suicidio. Que ahora estén dispuestos a votar un porcentaje muy importante a un personaje como Bullrich o a Ah, un sí. personaje como Milei, digo, a mí me hace repensar mucho de cómo la gente toma decisiones de votar o de no votar también, porque eso es lo que más me preocupa, la gente decepcionada, digamos, que normalmente votaría Unión por la Patria y que no votó en el 21 y por eso pasa lo que pasó. Hay que Entonces ver digo, todavía por las encuestas, viste, que dan cualquier cosa. sí, además las pasos son pasos. Y el que me dice, no, porque ¿qué pasa? Si en las pasos va un montón de gente a no votar, no va a votar. O votan a Grabois mucho más de lo que pensábamos y poco lo votan a Massa, ya se instala que Massa no le puede ganar a Bullrich y Bullrich gana. Eso me parece una pelotudez atómica. No creo que la gente, por lo que pasa en las pasos, dé por ganadora tal y no vote. De hecho, Macri levantó muchísimo cuando perdió las pasos. Había perdido por afano y después levantó. Obviamente es una mala noticia. Pero lo que quiero decir es que la gente que no votan la paso no es que después tampoco vota en octubre, o los que dicen yo voté a tal, ahora lo voto al otro porque es más ganador. Eso no creo que sea lo normal, ni tampoco creo que la gente vote por cuántos carteles hay en la calle. Acá en La Plata y en los alrededores hay infinitos carteles De Garro. del intendente Garro, que es del PRO, que vive en el country más careta que hay en La Plata, que es el Gran Bel, lugar donde también vive, por cierto, la ministra de Desarrollo, Sí, Victoria por Tolosa Dios. Paz. Son vecinos, junto con el Pepe Albistur. Entonces digo, que es como si fuera el ay, se me fue el nombre de ahí del Puerto Madero, de Puerto Madero de acá de Citibel, digamos, ¿no? O de La Plata. Está lleno de esos carteles. Y yo no creo que la gente vote a Garro porque hay más carteles o menos carteles. ¿Entendés? Lo mismo a nivel publicidad y demás. Ahora, ¿por qué si la gente va a votar o vota a tal candidato? Tampoco lo sé. Y sería espectacular que algún día entendamos un poquito mejor cómo ocurre eso para ayudar a la gente a entender las implicancias que tiene que una persona como Patricia Bullrich o Larreta o Milei sean presidentes de este país. Sí. Yo Elegiste no soy música un para fanático de cerrar. Massa, yo lo he criticado mucho a Massa en este programa, pero Massa comparado con esos personajes me parece que es un sapo que si le das un beso se convierte en príncipe. Sí. En cambio los otros son ogros que si le das un beso se convierten en el demonio. Así es como lo veo yo, digamos. Sí, sí, sí. Juan, elegiste música para cerrar. Bueno, justamente, hablando de sapos y de príncipes y de reyes, hay una de las partes de Shrek 3, de la película Shrek Ujú. 3, es cuando se muere el padre de Fiona, que es el rey, y que era un sapo que alguna vez una bruja había convertido en una especie de príncipe, se había casado, se había convertido en rey, y la bruja se enoja porque no casa a su hijo, al hijo de la bruja, con Fiona, con la hija del rey, y entonces lo vuelve a convertir en sapo. Entonces digo, en estos días que no está fácil convencer a la militancia de que hay que votar a Massa y de que hay que votar a Unión por la Patria a pesar de las decepciones que hayan tenido en estos 4 años, a veces besar un sapo da una impresión importante, pero por ahí se convierte en príncipe. Esa es la esperanza que tengo yo. Votemos bien, faltan 2 semanas nada más, votemos, no Sí. dejemos de votar, y después en octubre vemos de nuevo qué onda, qué pasó en agosto y demás. Pero, ¿Cómo se llama el pero tema? se llama Vivir y Dejar Morir. Bien. Live and Let Die, cantado por McCartney, y además el tema me encanta también. Había una versión de Axl Rose, pero era media pesada. Así que me quedo con este porque comí ñoquis caseros que hice por el cumpleaños de mi hija y el 29. Así que tengo que comer livianito, con música más liviana que Axl Rose. Abrazo grande, Juan. Buena semana. Abrazo inmenso. Hasta la semana que viene. Saludos a la familia. Suerte.